Y en este momento yo sé que todos hemos sentido miedo en alguna ocasión, siendo esto una emoción natural que varía según la edad. Y de eso se trata nuestro foro del día de hoy, titulado Canaliza tus miedos. Y con relación al tema ya está con nosotros el doctor Juan Antonio Pérez. Él es programador neurolingüístico. Bienvenido. Muchísimas gracias. También nos acompaña un panel de invitados, empezando por Julio Mesa, actor. Bienvenido, Julio. También nuestra princesa en el reinado del café, digna representante de la belleza venezolana, Alessandra Sánchez. Y por supuesto, nuestros animadores. Doctor, vamos a comenzar. Juan Antonio. ¿Qué vamos a hablar, Juan Antonio? ¿Qué vamos a ver, digamos, cómo son los pasos o cómo podríamos decir de qué se trata el miedo? A pesar de que es un sentimiento, hay como variables en el miedo. Fíjate, el miedo literalmente es una emoción que se produce nada más de dos maneras. Cuando nosotros nacemos, tenemos ya en nuestro GPS, aquí en cuanto a las direcciones, tienes dos miedos naturales. Puedes tener 6 meses de nacido, puedes tener la edad que tienes tú, puedes tener la edad de mi mamá, de mi abuela. Y si estás en un hamaco, te tienen cargado y de repente te hacen... Esa sensación de vacío es un miedo natural. El otro miedo natural con el que nosotros nacemos es cuando estás callado, estás concentrado y de repente ¡pam! Un grito. Todos los demás miedos son aprendidos. Esos son los únicos dos miedos con los que nacemos los seres humanos. Eso quiere decir que gracias sobre todo a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tu entorno, has aprendido idioteces como tenerle miedo a cucaracha, a los ascensores, correa, etcétera, etcétera. Porque el ser humano, una de las cosas que hace es que generaliza la información. Es cierto. Juan Antonio, pero Diga. hay que aclarar algo. Sí. Normalmente cuando hablamos de miedos, hablamos de cosas negativas, pero el miedo no es totalmente negativo. No, el miedo puede funcionar de dos maneras. O te alejas de algo o te acercas a algo. Si tienes un Rottweiler detrás de ti y en ningún momento lo conoces, créeme que vas a querer alejarte de eso. Y hay otro tipo de miedo, por ejemplo, hay gente que habla sobre todo, que es un tema bien común, tengo miedo al éxito. Realmente en ningún momento es el miedo al éxito, es lo que vas a perder si ganas cierto tipo de cosas en cuanto a las metas. Yo me acuerdo que hace poco tenía una señora que tenía un dolor en una pierna y una de las cosas que nosotros hacemos es que trabajamos es con la otra mente. Es esa mente que está funcionando 24/7. Inconscientemente todos ustedes están sintiendo el pompi sobre la silla, tienen un sabor en la boca, están percibiendo la temperatura del ambiente. Es decir, tu mente inconsciente está percibiendo todo lo que tus 5 sentidos está almacenando. Ahora, solo estás consciente de donde diriges tu atención. Julio. Entonces, dígame. Julio. Importante, yo acabo de pasar ahorita por un incidente viniendo acá a Venevisión porque me chocaron, entonces bueno, me colié y tal, me caí. Y estás aquí. Y estoy acá. Listo. Eso es una forma de canalizar el miedo, pero ¿cómo se hace para después de pasar por un incidente de esa forma, para canalizar ese miedo? O sea, porque ya entonces vas como nervioso en la vía, porque te van a chocar o porque te vas a resbalar o porque... Claro. ¿Cómo se hace después de un incidente para superar ese miedo? Claro, fíjate, superar ya viene con una presuposición de que tienes algo ahí al frente y va a ser desafiante. Sin embargo, ¿qué te parece si te hago una pregunta a ti, a toda la gente que está aquí con nosotros, escuchándonos, tanto en televisión como con ustedes? Piensa en algo que te da miedo o en algo que te pasó que te dio miedo. Tú lo tienes fresco. Sí. Sin embargo, hay personas que pueden recordar algo que pasaron hace 20 años como pudo haber pasado hace 6 meses. Y date cuenta que si yo a cada uno de ustedes le pregunto, cuando vas a salir de tu casa y vas a abrir la puerta de la casa, olvídate de la reja, la puerta, la manilla, ¿está del lado izquierdo o derecho? Ya la estás viendo, ¿sí o no? Sí. ¿El color de los ojos de tu mamá? Lo estás viendo. ¿Cómo sonaba el timbre de tu colegio en bachillerato? Al menos que fuiste para sistema. Ok, lo estás escuchando, ¿sí o no? Exacto, porque el ser humano piensa en forma de imágenes y de sonidos. Y son esas imágenes y sonidos que tú ves aquí, escuchas aquí, que afecta tu sistema entérico. Si yo te digo a ti, ahorita que estás fresco con ese accidente que te pasó, lo estás recordando. Es más, ahorita lo has recordado tanto que es peor de lo que realmente fue. ¿Por qué? ¿Y dónde se siente el miedo? Dime, muéstrame, ¿en cuál parte de tu cuerpo? Bueno, ahorita en el pecho. No, pero ese es el golpe. Pero fíjate, tu mente inconsciente ya te señaló. Permiso. Entonces fíjate que lo tienes aquí, ¿cierto? Así es. Ok, y es así, un momentico. Haz así. Y recuerda ese momento y gira los brazos hacia adelante, concentrándote en eso que estás viendo. ¿Se siente peor o mejor? Vamos a decir que mejor porque estoy acá. Ok, no. Esa es tu mente consciente que lo que hace es limitarte. Y dale al revés ahora. Recordando el accidente. Más rápido.
Lo que pasa es aumenta o que acaba de disminuye. pasar. Sí. Epa, esto funciona a una persona que pasó 20 años. Vamos al funeral de tu tatarabuelo, si estaba triste, eso se revive otra vez. Ahora, fíjate que si lo mueves hacia adelante, hacia atrás, la emoción baja o aumenta. Porque hace 30 años una neuróloga descubrió que en ningún momento solo tenemos redes neuronales en nuestro cerebro. Nuestro aparato digestivo colapsa el 70% con la córtex de nuestro cerebro. Es así. Entonces, cualquier cosa que nosotros estemos recordando o imaginando, tu sistema nervioso en ningún momento sabe si es verdad o si es mentira. Por eso es que todo lo que tú puedes ver, ves un motorizado que de repente viene y se cae, y tú, ¡ah! Dependiendo de lo que tengas aquí. A otra persona se reirá, otra persona se queda paralizada, porque la interpretación tú se la das en segundos. Entonces, fíjate que estás reviviendo el hecho más de lo que realmente fue. Ahora, ¿es una película o una foto? Ambas. Exacto. Ahora, ponle en blanco, cierra los ojos un momentico, porque estos son 10 segundos. Ponle en blanco y negro y vete al final, de donde terminó la película. ¿Sí? Retrocédela, así como en Venevisión, 2 veces más rápido. Blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Vete al final otra vez, ponle el tamaño de una moneda y retrocédela en blanco y negro. Rápido, 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 rápido. Y ahora retrocédelo por última vez y ponle un soundtrack de Heidi, qué sé yo, Candy Candy. Oye, Terry. Y devuélvela rápido, 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 rápido. Abre los ojos. ¿Desayunaste? Sí. ¿Terry o Anthony? Ay, Don Antonio, Antonio, qué maravilla precisamente como estás manejando una situación traumática que él acaba de pasar y le estás adjuntando, digamos, sonidos que no le pertenecen precisamente para evocar tal vez esa sensación de sentirse agradable. Eso tiene un nombre que muchas veces hemos escuchado, sin embargo, aquí tiene una maravillosa connotación. Eso se llama pensar con propósito. El hecho de que tú recuerdes algo y te dé miedo, en ningún momento quiere decir que lo tengas que recordar así. Claro. Estamos en televisión, irónicamente podemos cambiar el brillo, podemos retroceder. Piensa otra vez en lo que te pasó hoy. ¿Se siente igual o diferente? Estás mejor. No, más relajado. Mucho más relajado. O sea, Alessandra. ¿sientes más o menos miedo? Menos miedo, aunque tengo los nervios. Esa es la mente consciente. nervios. Exacto. Aparte que Bien. consigues una mejoría, empiezas a enfocarte en lo negativo. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si haces esto dentro de un rato otra vez y otra vez? Porque esto es práctica, esto es ya, como que ya. vayas Sí, al claro, gimnasio. muchísimo mejor. Ya me río, Claro. ya digo, bueno, no pasa. Ante esas premisas o esos tips que acabas de regalar, muchísimo mejor. Alessandra. Mira, yo particularmente le tengo un terror a los aviones. Las personas que me conocen saben que yo cada vez que me monto en un avión empiezo a temblar, no puedo ver turbulencia. Porque, De por sí estás montado ahorita en un avión, bueno, dentro de tu mente. sí, claro, me lo imaginé en ese momento y sentí otra vez la turbulencia, Exacto, sentí y ese estás movimiento en el y asiento, cuando ¿cierto? me asusto y me paralizo así y me agarro fuerte a la persona que tengo al lado, le Fíjate, clavo las estás uñas. dentro lo del más que pueda. ascensor y lo estás viendo a través de tus ojos, estás asociada. Sí, así es. Y bueno, yo he escuchado que dicen que para superar tus miedos tienes que enfrentarlos, pero cada vez que me subo a un avión lo repito y no hay forma de cómo calmarme. en esa Enfrentarlo sin situación. tener una estrategia inteligente, literalmente es sufrir otra vez lo que estás sufriendo. Claro. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que posiblemente en el próximo break me dan 3 minutos con ella, después le regalamos algo y que después hable de los aviones? Porque la gente dice, bueno, sí, es que en ningún momento tengo los aviones y entonces, ¿ahora qué hago? No, mi trabajo por los últimos 10 años, trabajando con la mente creativa y co-creador de la PNL en 4 idiomas, 19 países, es que uno demuestra que en cuestión de minutos, literalmente eso que tú decías que era traumático, eso que tú decías que es un miedo, literalmente es como estás pensando de eso. La gente que le tiene miedo a las cucarachas, en ningún momento es la cucaracha que está viendo aquí, es la cucaracha que te estás imaginando en tu cabeza que es una langosta. Y aparte de eso, se te está acercando. Cualquiera. Exacto, y es voladora además. Entonces, imagínate, cualquiera tiene miedo de esa manera. Sin embargo, fíjate qué es lo que estás haciendo dentro de tu cabeza. O sea, Porque- Juan Antonio, Dime. la conclusión de lo que acabas de decir es que no es el hecho, sino cómo nosotros manejemos ese hecho. es como lo estás pensando. Y para nosotros pensar son diferentes cosas que estás haciendo dentro de tu cabeza. Claro. Tenemos 5 sentidos y tú puedes recordar cosas con 5 sentidos, con 4, con 3, con 2, con 1. Si yo, por ejemplo, traigo una torta casera recién hecha, esa que es mantequilla, harina, huevo, me imagino que aquí han hecho varias de esas, Claro. y la hueles, cada uno se transporta para algún lado. Claro. Claro. Sí, yo me voy para casa de mi abuela, habrá gente que se va para la cantina. Y aparte de eso, eso evoca una emoción
de lo más chévere, ¿cierto? Claro. Sin embargo, Claro. la torta ¿en dónde está? Uno lo relaciona inmediatamente con su mamá o con la casa. Alejandro. Sí, es muy importante todo esto que se menciona de canalizar el miedo justamente porque si no se canaliza de la manera adecuada, esto puede terminar en un ataque de pánico, una crisis, ¿no? Bueno, ¿alguno de ustedes le da un ataque de pánico? Sí, a mí me ha dado un ataque de Perfecto. pánico. Fíjate claro. que tú tenías los ojos abiertos cuando te dio el ataque de pánico. Claro. Y cuando te pregunté sobre la puerta de tu casa o el juego de pantry o la cara de tu mamá, Ok. la estabas viendo. Y fíjate que tú, a pesar de que estabas haciendo algo, dentro de tu mente empezaste a ver una imagen. Claro. Que aparte de eso, esa imagen terminó siendo el letrero de Hollywood que lo tenías aquí. Por eso, mira, ahí lo estás viendo otra vez. Ok. Y empezaste a echarte para atrás y que falta el oxígeno. ¿Sí o no? Claro. Ahora, agarra la imagen Ok. y ponle el tamaño de una moneda y sóplala. Así mismo, como me estás viendo. Ok, ¿Qué se siente ahora? que se va, Que se aleja. Yo- se Juan llama Antonio, pensar. son muchas, Pensar en son positivo. son muchas digamos, las dudas que tenemos y las preguntas. Vamos a hacer un corte comercial, Con pero gusto. voy a dejar una pregunta al aire de María. María. Sí, yo por lo general cuando nosotros tenemos miedo, es miedo a que nos va a pasar algo, que nos va a suceder algo. Por ejemplo, los aviones, que el avión puede estrellarse, el accidente de tránsito, que puedas tener algo que atente contra tu vida. Yo he sufrido de ataques de pánico una vez que me dijeron, tu hermano está en la clínica, y yo me desesperé tanto que después, claro, lo pude canalizar. Pero hay algo que yo no puedo canalizar que se llama tripofobia o algo ¿Qué es así. eso? Que es el miedo a ver muchos puntos pegados y muchos relieves punticos pegados, que yo veo una imagen de esa y es un terror, me da taquicardia, me da sudoración, me asusto. ¿Qué hago para yo poder canalizar ese miedo a ese tipo de formas sin tener que verlas? Porque cuando las veo, evidentemente, me asusto mucho. No, ese es mi trabajo, literalmente, porque la mente consciente de nosotros es en donde están todas las experiencias que tenemos para poder justificar el volver a hacer algo. Sin embargo, es nuestra mente inconsciente la que, por repetición, llega un momento en donde lo hace. Por ejemplo, vamos contigo otra vez y la canción de Heidi. Cuando tú empiezas a conducir, tú, indiferentemente de la motivación que tengas, de la autoestima que tengas, eres incompetente. ¿Por qué? Porque te faltan las competencias, ¿para qué? Para frenar, ver los tres espejos, cambiar, poner las luces de cruce. Tú sientes que colapsas. Y entiende algo, estás aprendiendo con la mente consciente. Y de tanto repetirlo, cada vez más neuronitas se van pegando a esa nueva red neuronal que tú estás creando, hasta que llega un momento en donde ocurre la magia, que tú estás, cuidado, ni me hables, y no sé qué, apaga el radio, y ni siquiera has prendido el carro. Ahora, llega un momento en donde tú estás, y de repente haces, mira, ¿y qué vamos a comer hoy? En ese momento en el que tú le hablaste a esa persona y hiciste este movimiento simultáneo, ocurrió la magia. Tu mente inconsciente fue la que hizo ese cambio. De por sí, ustedes, ¿cuántas veces frenan manejando? Hay una respuesta científica para eso, ¿verdad? En Venezuela decimos NPI, no procesa información. Entonces, ¿qué pasa? Usted, ¿cuántas veces cuando te estás cepillando los dientes, los dientes de arriba se cepillan para abajo, la lengua? No, tú estás, que tengo que ir para el canal, que me voy a poner hoy, que tengo que llegar temprano por maquillaje, que no sé qué tal. Sin embargo, la mano está ahí. Automáticamente. Estás en automático. Sin embargo, en ningún momento son solamente cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Son cosas que también hacemos inconscientemente. A mí me da risa porque hace poco estuve dando una clase magistral en Italia y era una clase de comunicación, de una facultad de comunicación social, y yo digo que el lenguaje es un proceso netamente inconsciente. Entonces se me levantaron como 5 profesores y me dicen, no, Nevero, eso es mentira, ¿qué tal? Yo, está bien. ¿Cuántas palabras conoce usted? Bueno, como 35.000 en italiano. ¿Y en inglés? Ok, dímelas. O mejor, dime, ¿qué hiciste hoy? Y piensa cada palabra. Tú tienes consciente lo que estás viendo aquí. Así es. Ahora, ¿tú crees que inconscientemente tú tienes todas las palabras ahí? Pero ahora No. bien, Juan Antonio, porque la pregunta de Marie Claire es muy específica, son fobias Totalmente, específicas. Por totalmente. ejemplo, la de ella es hacia eso, esa, ver cosas muy unidas. ¿Cómo lo Claro, podemos manejar? ella empezó un día, porque nadie nace con eso, tú empezaste a ver un día, tal vez ni siquiera lo recuerdas, y empezaste a imaginarte eso dentro de tu cabeza, otro tipo de cosas. Y de repente empezaste a hacerlo tan seguido que ahora ya frenas sin pensar. Porque si yo te muestro ahorita el último de la Apple, el último tiene 3. Y te lo acerco. Y lo has visto. Sí. Que tiene 3 cámaras. Sí. Exactamente. Y te lo acerco. Y te lo acerco. Entonces,
¿Te da miedo o no? No. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque otra persona que tiene lo mismo que tú, le daría miedo. Eso quiere decir que tú lo prendes y él lo apagas. Justamente lo acabas de decir, o sea, son redes neuronales. Y Totalmente. justamente una red neuronal es un sistema de conducta nuevo que se genera en una persona. Él está Ya, leyendo un libro de eso. Incluso cómo funciona tu cerebro, o sea, yo estoy obsesionado recientemente con cómo funciona el cerebro. Y esas redes neuronales incluso se pueden modificar. Es por eso que la red neuronal de un niño de 1 año a una persona de 30 años son completamente distintas, porque una persona de 30 años tiene más pensamientos al día y tiene más acciones al día. Sin embargo, el Ahora, del niño, cuando esa red neuronal se carga y le pones noradrenalina, adrenalina, se magnifica como si hubieses hecho la misma estupidez 30 años y te asustas igual Sin por embargo, la carga exacto, química. estamos hablando completamente del miedo, totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate una cosa, yo siempre he creído que para vencer el miedo, una de las mayores herramientas que puede tener una persona es la meditación. Pero no la meditación oriental basada en vaciar la mente, sino la meditación occidental, que quiere decir llenar la mente de pensamientos que sean coherentes a poder avanzar. Porque una de las primeras reacciones cuando uno tiene un ataque de pánico es, y la principal, y yo creo que a todo el mundo le pasa, es cuando tú tienes pensamientos recurrentes hacia el futuro. Tú tienes pensamientos recurrentes hacia el futuro porque te puede pasar algo, pensamientos recurrentes hacia el futuro porque no vas a lograr algo, o pensamientos recurrentes hacia el futuro porque a tu entorno familiar o laboral le va a suceder algo. Entonces, vivimos en un constante pensamiento hacia cosas que no han sucedido, pero uno siente que va a pasar, porque lo peor del caso es que las probabilidades te dicen que van a pasar. Ahora, ¿cómo uno educa esos pensamientos? ¿Cómo planificamos la meditación para llenar esos nuevos pensamientos? Fíjate, yo estaba jugando básquet hace poquito y me metieron un golpe. Tengo 30 años jugando básquet. Ok. Si cada vez que yo vaya a jugar básquet considero que me puedo lesionar otra vez el dedo, me van a operar el tobillo otra vez, tengo 2 opciones. Me dedico a quedarme en la casa tejiendo o sigo jugando, porque al final de cuentas es tu elección. Acuérdate que el exceso de futuro es ansiedad, exceso de pasado es depresión. Es que me dejó, estoy triste, no sé qué broma. Entonces, si vas a sobrepensar en el futuro, eres el director de cine de tu cabeza. Eres el director de cine de decir, estas cosas me van a salir mejor, no sé qué broma tal, y en ningún momento quiere decir que vas a tener un accidente o algo, porque justamente la resiliencia está en que nuestra cabeza es un barco y todo el mar del mundo, si en una gotica le entra, el barco sigue andando. Ahora, ¿qué pasa cuando el barco por dentro tiene un hueco? Ahora bien, y ahí es Jorge donde está el Antonio, detalle. a mí me Planifica. gustaría, esa pregunta de Jordan está muy interesante porque Jordan a lo que quiere llegar es que, por ejemplo, nosotros desde la mañana tenemos una conducta ya adquirida, una conducta ya aprendida. ¿Cómo nosotros hacemos para evitar los miedos de manera general? Para no tener un exceso de futuro, para llenarnos de ansiedad o simplemente un exceso de pasado, de depresión. ¿Cómo hacemos nosotros en el día? Nos paramos, nos levantamos y estamos programándonos para no padecer de miedo. Lo primero es darte cuenta que si aprendiste algo, pragmático. entre comillas, mal, inconscientemente lo vas a hacer mal. Si eres esa persona que cuando frena, todas las personas que están en el carro contigo se echan para adelante porque calculas mal, inconscientemente lo vas a hacer. Entonces, una vez que te das cuenta de que estás haciendo algo que podrías mejorar, ponte literalmente lo que nosotros decimos un ancla. Ponte un anillo en un dedo en donde normalmente no lo utilices. De tal manera que cuando tú veas eso te va a recordar a cambiarlo, porque lo tienes que hacer a pie, Jessy. literalmente. Sí, así es. Es muy interesante este foro, doctor, porque todos, absolutamente todos tenemos miedo a algo y eso es algo importante de destacar y sentir miedo no está mal siempre y cuando no afecte de forma directa a tu cerebro o tu cuerpo. Hay personas que cuando sienten miedo son capaces de hacer cosas que tú no te imaginas. Sí, eso es Por verdad. eso no hay que actuar cuando sentimos miedo, rabia y extremada alegría. Tiene que ser emocionante. Así es. Doctor, el tema de aplicar los pensamientos positivos por el tema de que podemos mejorar nuestro estatus o mejorar ese miedo, ¿es válido? Todo es válido siempre y cuando te sume. Ok. Porque al final de cuentas, una persona puede decir, yo quiero tener, voy a emprender, que es una palabra que se está utilizando muchísimo. Voy a montar este emprendimiento. Y de repente empieza, ay no, y si después el banco me aumenta el interés y después sí, la gente... Entonces, créeme que si vas a sobrepensar, literalmente ni siquiera lo harías. Y como hacía referencia a él, un niño en ningún momento sobrepiensa las 25.000 millones de veces que se cae. Ve que todo el mundo camina y dice, bueno, empiezo, y nadie le dice, no, es que tu sistema nervioso, tienes tantos músculos aquí. El niño literalmente tiene eso en mente y a pesar de cualquier tipo de obstáculo,
lo vence. Porque al final de cuentas todo se resume en una sola cosa. Cada uno de ustedes y las personas que nos están escuchando, en todo lo que has logrado, en el camino, te conseguiste con obstáculos. Sí. Es así de sencillo. Siempre. Y cuando ese obstáculo aparece es porque eres incompetente para eso. Si ni siquiera sabías manejar y querías aprender a manejar, eso era un obstáculo. Sí. Si creciste lo suficiente para convertirte en una persona que ahora maneja, dejó de ser un obstáculo. Ahora eres una persona que sabe manejar. Es decir, creciste del tamaño de tu meta. Entonces, cuando, para terminar la idea, entonces, cuando consigues un obstáculo también y empiezan las excusas o los miedos, literalmente estás escogiendo el sobrepensar de manera negativa. Así. Atajo esas expresiones porque Michael Jordan en algún momento decía que... Ayer cumplió años. Falló exactamente. A propósito de eso salió el comentario de una de sus tantas frases y era que él había fallado tantas veces que por eso se convirtió en una persona exitosa. Tratar de relacionar la neurolingüística, en este caso, con acciones positivas y programar su cerebro para lograr el éxito es algo que definitivamente es posible, doctor. Totalmente, claro, porque mientras más escenarios tengas dentro de tu mente, tanto los negativos como los positivos, mucho más preparado vas a estar, es decir, vas a tener menos miedo. ¿Cuál es la diferencia cuando trabajo con atletas de 3, 4 países que representan a su país en las Olimpiadas? A diferencia que sea Usain Bolt, que ganas y le sacas 25 cuerpos a una persona, la diferencia en una medalla de oro, de plata en natación, en atletismo, a veces es fracciones de segundo. Sí, señor. Y genéticamente es lo mismo. ¿En dónde está la diferencia? En que cuando tú tienes un pensamiento que, entiéndase, negativo, la química de tu cerebro cambia, liberas noradrenalina, liberas adrenalina, y todas las competencias mentales o físicas que tú tienes merman. Tú puedes ser, yo te he visto bailando a ti salsa en el programa, y de repente tal vez estás bailando salsa con alguien, me imagino que habrá alguien que te medio intimida, y eso que tú haces aquí de lo más natural, llega un momento, es capaz que hasta te pisas tú mismo. Es así. ¿Y qué sucede? La química de tu cerebro cambió. Y imagínate, atletas de alto rendimiento, un pensamiento negativo puede bajar su performance por completo. Totalmente. Entonces, Es justamente, así. mi pregunta es, ningún momento es un mundo fantasioso, sino ten los diferentes escenarios, porque mientras más escenarios tengas, mucho más familiar va a ser para tu Qué cerebro. interesante esa respuesta, Nati. Ok, como padres, vamos Sí. rapidito porque creo que el tiempo está corriendo, está buenísimo. Siempre queremos proteger a nuestros hijos. Sí. ¿Y qué pasa? Siento que a veces infundimos nosotros mismos el miedo sobre ellos. ¿Cómo? Claro. Mira, uno empieza a advertirles, porque obviamente la mía, por ejemplo, tiene 12 años, entonces ya tú empiezas a hablarle de tantas cosas que la rodean, que en muchos de los casos, pues, son peligrosas para ella, y tú quieres advertirle, quieres ayudarle, no quieres que le pase nada malo. Hacemos mal, hacemos bien. ¿Cuál es ese límite o esa delgada línea que no podemos pasar para que ellos tal vez no tengan ese miedo, pero soy yo la que se lo creo como mamá? Totalmente. Fíjate, la persona especialista en sus hijos es usted. Hay que partir de ese principio. Tú ves a tu hijo y nada más con verlo, puede tener 1 año, puede tener 7, y tú sabes que capaz que tiene gripe o le repara un examen, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí sabemos es que a nivel neurológico, antes de la adolescencia, todo lo que tú vives se graba en el hipocampo. Todo lo que tú vives, las cosas buenas, las cosas malas, te quemaste con algo, estaba el piso mojado, estabas descalzo en este tipo de piso, te partiste aquí. Ahora, toda esa acumulación de experiencia, cuando llegas a la adolescencia, ocurre algo maravilloso. Los lóbulos frontales, que son los encargados del raciocinio, ¿verdad?, se atrofian. Okay. Y una de las cosas que sucede es que cuando tu hijo adolescente te mira y tú estás y te está diciendo, papá, ¿qué tienes? Es porque literalmente estos dos señores, los lóbulos frontales, son los especialistas y los encargados de reconocer las expresiones faciales en los seres. O sea, que en ningún momento lo entienden. Y segundo, ese tanque emocional que tú viviste a través de experiencias, como buenas o malas, se vacía neurológicamente. Entonces, mientras menos golpes de vida, entiéndase golpe de vida, en ningún momento es que tu hijo se monte en el techo y camine descalzo por ahí, no, sino que está en el parque y se dé su golpecito y ese tipo de cosas, protegidos. Mientras más se llene ese tanque, después cuando sea adolescente, cuando eso baje la mitad, dependiendo lo que dejaste vivir o no, es lo que va a tener. Porque los adolescentes de por sí son intrépidos. ¿Por qué? Porque en ningún momento miden el riesgo. Y si en ningún momento tienen un buen tanque de cosas que le pasaron, aparte que va a tener la mitad, y en ningún momento corren riesgo, o sea, miden para correr riesgo, te podrás imaginar Las lo que consecuencias. sucede. Juan Antonio, son Total. muchísimas las preguntas. ¡Bravo! Nuestras redes sociales están
encendidas porque necesitan saber mucho más sobre este foro, pero yo necesito que le digas a toda Venezuela esos pasos, digamos, para programarnos, tener un buen día lejos de miedo y tus redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias. Fíjate, tu sistema nervioso en ningún momento reconoce lo que es verdad o mentira. Tú recuerdas algo espectacular que te pasó y la emoción la vives a pesar de que tienes los ojos abiertos porque lo estás recordando. Igual sucede cuando piensas en algo en el futuro. Entonces, ensaya diferentes escenarios de las cosas que quieres que te ocurran porque cosas maravillosas pueden ocurrir porque tu cerebro te va a ayudar. Así como a veces te limita, la mayoría de las veces también te ayuda, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, redes sociales, Juan. Vivir PNL en cualquier red social, Vivir PNL y estamos a la orden. Muchísimas gracias.